armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. La campaña del Pacífico. La Segunda Guerra Mundial, lucha de isla en isla. Ellos estuvieron en el Pacífico. Hola a todos, amantes de la historia militar. Hoy viajamos al Pacífico para conocer cómo fue la guerra, isla a isla, camino hasta Japón. Vamos a ver cómo algunos soldados estuvieron allí, pero esta vez, al contrario que en los anteriores programas que hicimos con José Antonio Mayo, no vamos a hacer relatos personales, vamos a hacer una campaña militar y ya más adelante ya veremos si hacemos relatos personales. Hola Mayo, ¿qué tal? Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, un grandísimo placer estar aquí otra noche contigo. Pues a ti, José Antonio, por volver a Velum Artis. Habíamos hecho ya unos programas conociendo tu libro. Ellos también estuvieron allí. Ahí lo tengo. Ahí está. Un libro de 100 relatos o 100 protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, pero gran parte de ellos, o 99% casi, soldados anónimos o personas que no son grandes generales ni grandes políticos, sino los que sufrieron la guerra casi en primera persona, ¿no? Correcto, la carne de cañón, los héroes en menor medida anónimos, que bueno, que no van a contar en muchos casos con una película o con una adaptación así que les haga justicia. Muchos son conocidos, otra buena parte no, por lo menos para el gran público. Y bueno, yo quería contar lo que fue toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, compleja, vasta, como pocas, pero desde el punto de vista de esos protagonistas anónimos, poco conocidos y que, bueno, que merece la pena recordar y seguir recordando para que su historia no caiga en el olvido. Y así nació, ellos también estuvieron allí. Como, digamos, los clásicos decían que nadie muere hasta que se olviden de él, ¿no? Pues correcto. Vamos a acordarnos de todos aquellos que murieron en la Gran Guerra. Cifras hablan de 30 millones o más. Y es importante recordar la muerte de estas personas, sea cual sea la causa que defendiesen o que no defendiesen, porque los pobres murieron sin defender ninguna causa, a lo mejor en una guerra en la que a lo mejor no querían participar y se vieron obligados en ambos bandos o civiles o niños que no querían esta guerra, ¿no? Pues vamos a hablar de la campaña del Pacífico, que es una campaña menos conocida. Cuando empezamos con esta idea, era una idea, digamos, casi de un solo programa, pero no sé por qué se me ocurrió a mí decirte, ¿y si hacemos una serie? Pues podemos plantear un reto a la gente. Hoy vamos a hacer una visión general, vamos a coger un avión y volar alto para ver un poco la campaña del Pacífico a vista de gaviota o de albatros y después, si quiere la gente y nos contestan en comentarios que por favor que hagamos la serie, José Antonio se compromete a contarnos en detenimiento cada una de las campañas de esta guerra y también para ampliar de la Rubia, José me dijo el otro día que también él quería hacer algún programa de batallas navales del Pacífico. Por lo tanto, creo que Velum Artis se va a convertir en el referente del Pacífico. Y si pico a Rubén Villamor, a Rubén Villamor empieza a hacer programas sobre la guerra en el continente asiático y ya somos el referente. Ya dicen que hagamos la serie. Si tú traes a Rubén, yo no voy a decir una palabra, yo me voy a limitar a escuchar y aprender. No, vendrá también, sí. Rubén vendrá. Bueno, y seguro que ve Pacífico Velum Artis y ya está viéndolo. Pues me interesa mucho cómo has empezado esto hablando de ese menos conocido. Y es verdad, la campaña del Pacífico en general, lo que podríamos decir la campaña asiática, es
mucho menos conocida en Occidente, y con Occidente me refiero a Europa, Estados Unidos es otro caso, en comparación con todo lo que fue la guerra en Europa, el frente oriental de la Unión Soviética, incluso el norte de África. A nosotros nos pilló más lejos, y aunque yo creo que hay un interés sano, yo creo que incluso hay una demanda un tanto tímida por los aficionados a la historia, especialmente los de la Segunda Guerra Mundial, la oferta, vamos a llamarla de divulgación histórica, está mucho más centrada donde hay un interés, un conocimiento mucho más mayor, donde hay mayor hambre de curiosidades, que es lo que es Europa. Es básicamente lo que cualquier editor te diría, Europa vende más. Por lo menos en Europa, lo que se refiere a la guerra. El Pacífico, si tú intentas escribir un libro del Pacífico, es un poco suicida, es muy kamikaze. Pero yo creo que aún así que hay interés, y espero que esto, bueno, sirva un poco para romper ese mito de que el Pacífico no tiene tanto mercado. Y además, es simplemente por algo que has dicho, cuando estamos hablando del número de víctimas. No se sabe el número de víctimas total de la Segunda Guerra Mundial. Se suele decir unos 60 millones. Hablar de estas cifras, que estamos hablando de millones, es una barbaridad. Pero sea como sea, la mitad de estas víctimas fueron solo en lo que es el continente asiático y el Pacífico. Así que claro, cuando dije 30 era casi un escenario, pero correcto. Solo en China. Ya solo por eso se merecería la mitad del interés que despierta la Segunda Guerra Mundial en el lector o en el espectador o en cualquier persona que tenga interés por la misma. Pero como la guerra en sí, como la Segunda Guerra Mundial fue una guerra de guerras, y la guerra asiática, la guerra en Asia, fue también muy masiva, muy compleja, podemos dejar ya desde el principio claro qué es lo que vamos a hablar esta noche. Cuando yo hablo de la guerra del Pacífico, podría referirme perfectamente desde el 1937 hasta hacia adelante. Yo me voy a limitar a hablar de lo que fue la contienda entre Japón y Estados Unidos. O sea, estamos hablando del 7 al 8 de diciembre del 41 hasta la rendición de Japón el 2 de septiembre del 45. O sea, son dos contendientes principales, Japón y Estados Unidos. Japón básicamente solo, Estados Unidos en menor medida. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.